Leí 250 páginas en un día para mi clase de contratos. En este video te cuento cómo. Hola, soy Juan, estudiante de Economía y Derecho. En este video hablaremos de qué fue lo que hice exactamente, la historia, cuáles fueron las aplicaciones que utilicé y por último, cuáles fueron las habilidades que necesité para conseguirlo. Este video quizá vaya a ser un poquito largo, pero no quiero que pierdan el tiempo, entonces les voy a dejar los puntos principales acá. Lo primero es que necesitan tener las aplicaciones adecuadas, RemNote, además de eso Flow, son las aplicaciones que utilicé en este proceso y además de eso las habilidades necesarias como escribir rápido y además de eso leer rápido. Bueno, y antes de que mi iPad no se interrumpiera, al final de cuentas necesitan leer rápido y escribir rápido en el teclado del computador. En este video les voy a contar exactamente cómo pasó todo, la historia, cuáles son esas aplicaciones, cómo utilizarlas en el caso particular y además de eso, cuáles son las habilidades que necesitamos. Arranquemos con esta historia. Tengo clase los martes y los viernes de Contratos 2. Es la segunda clase de contratos que veo a lo largo de mi carrera de Derecho. Y cuando inicié a verla, pues yo sabía que la carga de lecturas iba a ser súper grande, pero pues yo me imaginaba tipo que máximo 80 páginas. Y cuando llegué un día, yo normalmente arreglo el día anterior qué es lo que voy a leer. El día anterior, en la noche, revisé como qué tenía para el día siguiente y dije, no, tengo que leer para contratos, eso fue un jueves, y me di cuenta que tenía que leer 250 páginas. Tenía que leer 90 páginas de una lectura y 160 de otra. 250 páginas en total. Entonces, mi mente entró un poquito en colapso, la verdad, como que 250 páginas en un día, uno dice como, ¿cómo? ¿No? Pero el problema al final no fue tanto como respecto de qué tantas páginas eran, sino de, ¿será que tengo los recursos necesarios para lograrlo? O sea, para lograr leer eso. Y luego me puse a ver, y afortunadamente los jueves casi no tengo clase, tengo 4 horas de clase, de 7 a 9 en la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Y al final de cuentas lo que uno ve es, oiga, no qué es lo que tengo que hacer, sino cuáles son esos recursos que tengo a mi disposición para conseguirlo. Como estudiantes, quizá el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Y en este caso yo tenía disponibles de 9 a 11, de 11 a 1, de 2 a 4 y de 6 a 8. Porque por lo general me acuesto a las 8:50 y no creo que valga la pena sacrificar mis horas de sueño o las horas de sueño en general solamente por cumplir con una lectura, porque la lectura no es la prioridad o la universidad no es la prioridad, sino que la prioridad creo que terminamos siendo nosotros mismos. Entonces sabía que tenía como ese límite, pero luego empieza a surgir algo y es, tengo clase de tenis de 9 a 11. Entonces yo salí de la clase de 7 a 9 los jueves, era Derecho Comercial. De 9 a 11 entonces salí al gimnasio de la universidad. En el Coliseo estaban entrenando, teníamos entrenamiento de físico de tenis y pues fui allá, hice el entrenamiento y luego de eso comí algo, tenía un poco de hambre y arranqué más o menos a las 10:54 y a las 10:54 arranco y digo, bueno, ¿y cómo voy a hacer o cómo me voy a repartir para conseguir esto? Y entonces acá fue donde tomé el consejo de Andrew Huberman, un neurocientífico de Stanford, que dijo que por cada 45 minutos de estudio o pues de concentración tendríamos que tomar 5 minutos de descanso sin distracciones. Entonces yo dije, bueno, tomemos ese intervalo. Puse ese intervalo en la aplicación que les voy a contar ahorita y arranqué. Al principio, a las casi 11, llevaba más o menos unos 45 minutos y no había logrado leer más de 15 páginas. Y luego de eso entonces seguí leyendo, no encontraba el ritmo y al final, casi llegando a la 1, había leído 44 páginas, casi 50 páginas si no recuerdo mal. Y cuando arrancó eso, yo dije, bueno, pues tengo 50 páginas en 2 horas, si sigo este ritmo no voy a lograrlo, porque tenía un tiempo disponible para eso y no me iba a trasnochar, no iba a pasar derecho solamente por leer algo, porque no vale la pena, ¿sí? Y lo que terminó pasando fue que empecé a leer después de almorzar,
eran más o menos la 1:30 más o menos, arranco a leer, estudio 3 intervalos de 45 minutos, prácticamente ya llegando a las 4, y en ese punto ya había leído muchísimo más. En esas 3 partes, en esos 3 intervalos había leído 100 páginas, y como tenía de clase a las 4, en las últimas 2 horas, o sea de 6 a 8, tenía que leer las otras 100 páginas. Obviamente ya me había rendido mucho más. Y afortunadamente, pues bueno, después de haber ido al salón y tal, me entero que no hay clase. Entonces, pues yo dije, bueno, tengo más tiempo, voy a intentarlo. Porque en ese punto yo ya había dicho como no, la verdad es que creo que no alcanzo. Y tampoco me iba a trasnochar por el hecho de alcanzar, ¿sí? No se me hace que valga la pena. Entonces termino devolviéndome del salón y voy a otro sitio, al sitio más cercano, y arranco a leer. Y entonces afortunadamente termino llegando al mismo nivel de concentración en el que estaba, lo logro, y eso me permite pues seguir como manteniendo todo ese ritmo, todo ese momentum que tenía de antes. Y gracias a eso, más o menos a eso de las 7:10 de la noche, había terminado todo. Todo eso utilizando los mismos intervalos, 45 minutos, 5 de descanso, sin el celular en los breaks, o sea, me olvidé del celular. Y tampoco tuve en el computador WhatsApp abierto o el correo abierto, lo que sea, no lo tenía. Porque estaba centrado en lo mío. Yo sabía que cualquier momento que tuviera iba a ser demasiado importante para mí. Pero al final, a las 7:10, lo conseguí. A continuación vamos a ver cuáles fueron esas aplicaciones que utilicé para conseguirlo. Las aplicaciones que utilicé fueron 2. Yo tengo mi Mac de 13 pulgadas de 2020 y las 2 aplicaciones que utilicé fueron RemNote y Flow. RemNote la utilicé primero para subir el PDF de las lecturas o los PDFs de las lecturas. Esa es una de las funcionalidades pro de RemNote. Creo que es quizá la funcionalidad que más justifica la versión pro de RemNote. Y después de eso, lo que hice con RemNote fue empezar a tomar apuntes en forma de flashcard para luego poder preguntarme con esos apuntes en forma de flashcard. Porque no era solamente el hecho de, bueno, leí las 250 páginas, pero pues no me acordé de nada. Como que no servía de mucho. Al final entonces me concentré desde el primer momento en tomar apuntes, pero de una manera en la que yo me concentrara 100% en qué era lo que estaba viendo. Y eso implicaba entonces que lo que salía en el texto no era lo mismo que iba a copiar literal, al menos en mis apuntes. Y además de eso, que iba a concentrarme mucho en la estructura, que me iba a permitir como tener ese panorama general. Entonces, luego de haber hecho todo eso y ya habiendo utilizado RemNote, digamos, al momento de tomar apuntes, al momento de subir el PDF, al momento luego de estudiar las flashcards, ya pues tenía todo listo. Había utilizado RemNote en todo el proceso. Pero dentro de cada intervalo, la segunda aplicación que utilicé fue Flow. Flow es una aplicación que descubrí hace relativamente poco, hace más o menos unos 6-7 meses. Y lo chévere de Flow es que te permite bloquear aplicaciones, bloquear URLs para no desconcentrarte. Y por último, pues nos permite, o me permite a mí también, estipular o establecer cada uno de esos intervalos en los cuales me quiero concentrar. Yo, como les dije, había escogido 45 minutos y 5 de descanso. Y es demasiado útil la forma en la que Flow nos deja mantenernos haciendo las cosas que queremos. Flow tiene una opción para que uno automáticamente ponga que la pantalla se vuelva verde completa y cuente los breaks cuando ya tenemos que descansar. Y entonces uno no tiene que estar mirando cuándo se va a acabar el tiempo, sino que cuando se acabe el tiempo uno ya sabe que toda la pantalla se va a poner verde y esa pantalla luego pues se va a poner normal cuando acaben los 5 minutos o cuando acabe el tiempo de descanso que hayamos escogido. Entonces por eso justamente la utilicé. Y por último, ¿qué habilidades necesité? Necesité 3 habilidades principales. En primer lugar,
la lectura rápida. Es impresionante cómo generar pequeños cambios pueden generar grandes diferencias. Cuando yo empecé a intentar leer rápido, yo tenía muchos problemas porque, bueno, listo, leía rápido y un montón de palabras, pero pues no recordaba nada. Y esa no era la idea, y no es la idea más en el contexto educativo. Entonces empecé a investigar un poquito sobre cuáles son esos tips, cuáles son esas recomendaciones que por lo general se hacen para mejorar esa forma en la cual nosotros estamos leyendo o en la forma en la cual yo leo o yo leía. Y me encuentro con 3 principales. La primera es utilizar un pointer, un guión, algo, una guía para que sea más atractivo para el ojo el hecho de leer. O sea, uno ve un montón de palabras en una página y uno dice, pues qué aburrido, ¿no? Pero si uno toma, por ejemplo, el dedo y empieza a moverlo, eso lo hace o lo termina haciendo más atractivo. Y ya ahí entonces la concentración empieza a mejorar. La segunda forma o la segunda cosa es eliminar la subvocalización, que es cuando uno se imagina a uno mismo como hablándose a sí mismo, diciéndose las palabras que aparecen en el texto. ¿Y cómo callarlo? Pues tratando de ser conscientes de que está ahí primero, y segundo, pasar al tercer tip también, que es justamente no leer cada palabra, sino cada frase. Uno puede decir una palabra a la vez, uno no puede decir más de una palabra a la vez. Entonces, como que al momento de leer frase por frase, pues uno implícitamente elimina la subvocalización, casi que como Eminem. O sea, uno tendría que empezar a rapear horrible y pues es imposible. Entonces digamos que ese podría ser un antídoto, pero para cerrar entonces tenemos eliminar subvocalización, tenemos leer frases y no palabras, y por último tenemos la primera, que es utilizar una guía, que puede ser por ejemplo el mouse, puede ser por ejemplo el dedo, puede ser un esfero, ¿sí? Esos son los tips para leer más rápido. Pasemos ahora a cómo podemos escribir más rápido en el computador. Y no me quiero detener mucho en este punto, porque en esencia se trata de aprender a escribir con todos los dedos. ¿Y cómo aprender a escribir con todos los dedos? Una aplicación que se llama Typing Club nos enseña paso por paso. De hecho, yo tomé todo el curso, que es gratis, todo el curso de cómo empezar a escribir. Lo tomé en 2020, a finales, y duré más o menos 2 o 3 meses. Y ahora puedo escribir con todos los dedos. Y es demasiado útil y a uno le ayuda muchísimo. Por último, y una de las habilidades más importantes que necesité, fue la capacidad de concentrarme. Todo esto no hubiera sido posible si hubiese empezado a ver Instagram o TikTok durante todo el día. Y una de las primeras cosas que me permitió conseguirlo fue dejar el celular muy lejos de mí, que fuera difícil para mí alcanzar el celular. Pero lo siguiente que utilicé fue no pensar en qué es lo que me estoy perdiendo supuestamente al no ver redes, sino qué es lo que estoy ganando por no verlas. Y ya con esos 2 tips pude conseguir sentirme más presente en la tarea. Y para eso me ayudó también muchísimo un hábito que es la meditación, que lo he estado cultivando desde hace más o menos 6-7 meses y da demasiados frutos en el momento de que uno se quiere concentrar con algo. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios si les gustan los videos así tipo experiencia de universidad y qué es lo que hago al respecto. Déjenme en los comentarios también qué otros videos les gustaría ver. Suscríbanse y nos vemos.